La injusticia que nadie contó. Cómo las disqueras le fallaron al rey vallenato Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez. Ese nombre lo conoce cualquier colombiano que alguna vez bailó un paseo o tarareó un vallenato en una fiesta familiar. 3 veces rey vallenato. Campeón mundial de acordeón. Compositor de más de 500 canciones que forman parte de la memoria musical de este país. Y sin embargo, ese mismo hombre, a sus más de 80 años, tuvo que sentarse frente a las cámaras de la televisión nacional para denunciar públicamente a las disqueras que construyeron, junto a él, toda una industria. ¿Cómo llega alguien con semejante legado a tener que alzar la voz de esa manera? ¿Qué pasó realmente con el dinero de todas esas canciones que Colombia entera sigue escuchando hoy en Spotify, en YouTube, en la radio? Esta es la historia completa de Alfredo Gutiérrez, el rey vallenato, su infancia, su gloria y la pelea por justicia que muy pocos conocen a fondo. Si te interesa el folclore colombiano y las historias reales detrás de nuestros grandes artistas, quédate hasta el final, suscríbete y activa la campanita, porque esta historia tiene giros que probablemente no conocías. Para entender la dimensión de esta historia, hay que empezar por el principio. Alfredo de Jesús Gutiérrez Vital nació el 17 de abril de 1943, en un municipio del interior de Sucre. No nació en cuna de oro. Su casa era humilde, de las que tenían piso de tierra y techo de palma, donde una misma mesa servía para comer de día y, muchas veces, para improvisar cama de noche. Su padre era acordeonero, curtido en las llanuras del César. Su madre, una mujer que llevaba la cumbia en la sangre. En esa casa, la música no era un lujo ni un pasatiempo. Era prácticamente el idioma con el que la familia se comunicaba con el mundo. Cuentan quienes conocieron esa historia de cerca que Alfredo tomó el acordeón de su padre por primera vez a los 4 años. Nadie se lo enseñó formalmente, simplemente lo agarró. Un instrumento casi tan grande como su propio cuerpo, y empezó a sacar melodías que dejaban perplejos a los adultos a su alrededor. A los 6 años ya salía con su padre a tocar por los caminos del interior de Sucre, de pueblo en pueblo, muchas veces pidiendo cola en los camiones que pasaban. Se dice que los conductores, al ver al niño con el acordeón, paraban el vehículo y los llevaban gratis, solo por el gusto de escucharlo tocar. No era un niño más con talento. Era, como decían en su pueblo, un caso fuera de lo común. Pero la infancia de Alfredo no estuvo exenta de dificultades. Cuando tenía apenas 13 años, su padre enfermó gravemente, un cáncer de piel que los obligó a viajar hasta Bogotá en busca de tratamiento. Fueron más de 30 horas de camino en bus, sin dinero, sin conocidos en la ciudad, sin ninguna garantía de lo que encontrarían al llegar. Mientras su padre se trataba, el joven Alfredo salía a tocar acordeón en los buses y trolebuses de la capital y también en las calles cercanas a la Universidad Nacional para reunir algo de dinero y ayudar a sostener a la familia. Fue una época dura. Un adolescente del interior de Colombia, solo en la ciudad más grande del país, sobreviviendo gracias a la única herramienta que tenía, su música. Su padre finalmente falleció y Alfredo regresó al interior cargando ese dolor, uno que muchos dicen que todavía puede sentirse en la forma en que interpreta ciertas canciones hasta el día de hoy. El verdadero punto de quiebre en su carrera llegó gracias a un encuentro casi casual. El acordeonero Calixto Ochoa escuchó tocar al joven Alfredo y quedó profundamente impresionado con lo que vio. Sin pensarlo 2 veces, llamó a Antonio Fuentes, fundador de Discos Fuentes, en ese momento una de las disqueras más importantes del Caribe colombiano, y le insistió en que tenía que escuchar a ese muchacho. Alfredo llegó al estudio sin mayores recursos, pero con un talento que resultó suficiente para abrirle las puertas de la industria musical colombiana. A partir de ese momento, su historia empezaría a entrelazarse, para siempre, con la historia del vallenato moderno. En 1961, Alfredo Gutiérrez se une a los Corraleros de Majagual, la agrupación que terminaría transformando por completo el panorama de la música colombiana.
Con él en el acordeón, el grupo alcanzó un éxito arrollador que trascendió fronteras. Venezuela, México, Panamá, Perú, Ecuador, toda América Latina empezó a bailar con el sonido de los corraleros. La popularidad llegó a tal punto que, según se ha contado en distintos medios, en Venezuela se llegó a restringir la difusión de su programa de radio, por temor a que la música colombiana terminara dominando el gusto musical del público local. Es difícil imaginar hoy a un gobierno preocupado por el impacto cultural de un grupo de músicos costeños, pero así de grande fue el fenómeno en su momento. Sin embargo, Alfredo no se conformó con ser solamente un intérprete talentoso. Era, ante todo, un compositor y un arreglista con una visión distinta del género. Mientras la mayoría de los músicos de su época tocaban el vallenato tal como se había hecho tradicionalmente en el campo, Alfredo se atrevió a entrar al estudio con bajo eléctrico, coros y arreglos que nunca antes se habían escuchado dentro del vallenato. Fue, en cierto sentido, quien sacó al acordeón de la sabana y lo llevó a las ciudades, y desde ahí al mundo. No es casualidad que varios expertos en música colombiana coincidan en que el camino que después recorrería Carlos Vives para internacionalizar el vallenato ya había sido trazado décadas antes por Alfredo Gutiérrez. En 1965 decide independizarse de los corraleros para construir su propio proyecto musical. Empieza a grabar, a experimentar, a innovar constantemente y logra consolidar una carrera solista que nadie más ha podido replicar con el mismo nivel de éxito. Llegan entonces los títulos que lo convertirían en leyenda. En 1974 se corona Rey Vallenato por primera vez en el Festival de la Leyenda Vallenata, el escenario más prestigioso del género. En 1978 repite el título y en 1986 logra por tercera vez la corona, algo que hasta el día de hoy ningún otro acordeonero en la historia del festival ha conseguido igualar. Es un récord que sigue vigente más de 40 años después. Su carrera no se detuvo ahí. En 1991 y 1992 representó a Colombia en el Campeonato Mundial de Acordeón, celebrado en Alemania, y se coronó campeón mundial en ambas ediciones consecutivas. En 2007 recibió una nominación al Grammy Latino en la categoría de Cumbia y Vallenato por el álbum El Más Grande con los Grandes, en el que compartió créditos con figuras como Carlos Vives, Jorge Oñate y Peter Manjarrés. Son más de 60 años de carrera artística, más de 500 canciones compuestas, arregladas o grabadas, y un legado que ningún otro artista colombiano de su generación ha logrado construir de manera equivalente. Con una trayectoria de este calibre, cualquiera pensaría que Alfredo Gutiérrez disfruta hoy de una vejez cómoda, viviendo tranquilamente de las regalías de tantas décadas de éxitos. La realidad, como veremos a continuación, resultó ser muy distinta, y fue el propio Alfredo quien decidió contarla sin filtros frente a todo el país. Para entender esta parte de la historia, es importante situarla correctamente en el tiempo. Estamos hablando de declaraciones que Alfredo Gutiérrez hizo públicas en 2022, en plena etapa de reactivación después de la pandemia del COVID-19. Fue en una entrevista para el programa Buen Día Colombia, del canal RCN, donde el maestro decidió romper el silencio sobre su situación económica. Allí contó que las regalías que recibía por trimestre, provenientes de la reproducción de sus canciones en plataformas digitales, no superaban los 150,000 pesos colombianos, una cifra que resulta difícil de creer para un artista, con más de 500 composiciones y 6 décadas de carrera. Su hija y representante, Noris Gutiérrez, acompañó esa entrevista y explicó cómo llegaron a descubrir el problema. Durante la pandemia, al no poder salir a hacer presentaciones en vivo, se vieron obligados a revisar con detenimiento los contratos que su padre había firmado a lo largo de los años. Fue en ese proceso donde encontraron que varias disqueras habían relanzado discos antiguos de Alfredo en plataformas como Spotify y YouTube, con carátulas renovadas y presencia digital actualizada,
sin haberle avisado ni haberle reconocido ningún pago adicional por ese nuevo uso de su obra. Alfredo mismo fue muy directo al explicar el origen de esta situación. Contó que, cuando era joven, apenas sabía leer y que las disqueras de la época se aprovecharon de esa falta de instrucción para hacerle firmar contratos con cláusulas que él no comprendía del todo. No lo dijo con rencor ni buscando lástima, sino como una constatación de cómo funcionaba la industria musical colombiana en los años 60. Sin sindicatos que protegieran a los artistas, sin asesoría legal accesible y con una asimetría enorme de poder entre el músico talentoso recién llegado del campo y el empresario que sabía exactamente lo que estaba haciendo al momento de redactar un contrato. Según lo documentado por medios como El Espectador, El Tiempo e Infobae Colombia, Alfredo llegó a mencionar directamente a varias de las disqueras involucradas: Codiscos, Discos Fuentes, Sonolux y Sony. No se quedó únicamente en la denuncia mediática. También publicó un video dirigido directamente al entonces presidente de la República, Gustavo Petro, y al presidente del Senado en ese momento, Roy Barreras, pidiéndoles que se investigara el manejo de los derechos de autor de los artistas de su generación por parte de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y de las propias disqueras. El argumento de fondo que sostiene esta denuncia tiene en realidad un sustento legal bastante razonable. Muchos de los contratos que Alfredo y otros artistas de su generación firmaron fueron redactados antes del año 2008, es decir, antes de que existiera siquiera el concepto de explotación digital de la música tal como lo conocemos hoy. Eso significa que esos contratos, por diseño, no contemplaban ningún tipo de pago por streaming, por reproducciones en YouTube o por el uso de la imagen del artista en plataformas digitales, porque sencillamente esas plataformas todavía no existían. Según el argumento que ha circulado en varios medios colombianos, esto abriría la puerta a una renegociación legítima de esos contratos frente al nuevo panorama digital, algo que, según denunciaron Alfredo y otros músicos de su generación, nunca llegó a materializarse por parte de las disqueras. Esta no fue tampoco una queja aislada. En ese mismo periodo, un grupo más amplio de artistas colombianos de distintas generaciones y géneros se unió a un reclamo colectivo similar: que las disqueras seguían usando sus nombres, sus voces y su imagen en plataformas digitales sin reconocerles ningún tipo de regalía adicional por ese nuevo modelo de consumo musical. Cuando se les consultó al respecto, algunas disqueras señalaron públicamente que no tenían conocimiento de ningún proceso legal formal en su contra. Una respuesta que, para muchos observadores, contrastaba con la seriedad de las denuncias hechas por artistas de la talla de Alfredo Gutiérrez. Vale la pena detenerse también en la dimensión humana de todo esto. Alfredo, en esa misma entrevista, explicó que durante décadas su verdadero sustento no vino de las regalías, sino de los conciertos en vivo. 4, 5, 6 presentaciones al mes, incluso ya entrado en su edad avanzada. Cuando llegó la pandemia y esos conciertos se detuvieron por completo, quedó en evidencia lo frágil que era ese modelo de sustento para un artista de su trayectoria, sin escenario, sin ingresos y con unas regalías digitales que, según sus propias palabras, resultaban insignificantes frente al tamaño real de su obra. Es importante entender esta denuncia dentro de un contexto más amplio de la industria musical latinoamericana. En países como México, es común que compositores con un catálogo de éxitos igual de reconocido vivan cómodamente de sus regalías, sin depender exclusivamente de presentaciones en vivo. En Estados Unidos, existen artistas que fallecieron hace décadas y cuyo patrimonio sigue generando ingresos considerables para sus herederos, gracias a marcos legales de protección de derechos de autor mucho más consolidados. La comparación no busca simplificar realidades distintas entre países, pero sí ayuda a dimensionar por qué la queja de Alfredo Gutiérrez resonó tanto. No se trataba únicamente de su caso particular, sino de una discusión más amplia sobre qué tan bien o qué tan mal protege Colombia a los artistas
que construyeron buena parte de su identidad cultural. Ahora bien, para contar esta historia con honestidad, es necesario traerla hasta el presente. A comienzos de 2026, empezó a circular en redes sociales, particularmente en YouTube, contenido que aseguraba que Alfredo Gutiérrez se encontraría actualmente en la miseria, presentándolo como una figura caída en desgracia casi olvidada. El propio maestro reaccionó con firmeza ante ese tipo de contenido. A través de sus redes sociales, desmintió públicamente esa narrativa, señalando que continúa vigente, tocando, viajando y siendo reconocido dentro y fuera de Colombia. Compartió también imágenes recientes en su casa, rodeado de premios y reconocimientos acumulados a lo largo de su carrera, dejando claro que la imagen de decadencia que algunos videos estaban construyendo no correspondía a su situación actual. Es fundamental distinguir aquí dos cosas que suelen mezclarse, pero que son completamente diferentes. Por un lado, está la denuncia legítima, documentada y nunca retractada por Alfredo, sobre el manejo injusto de sus regalías digitales por parte de varias disqueras. Un problema estructural que él mismo llevó ante los medios y ante las autoridades en 2022. Por otro lado, está la narrativa más reciente y mucho más exagerada de un artista viviendo hoy en la pobreza absoluta, una versión que el propio Alfredo salió a rechazar de forma directa y pública. Este video se enfoca en la primera, en documentar, con rigor y con fechas claras, una injusticia real que Alfredo Gutiérrez denunció en su momento, sin caer en la exageración de presentarlo hoy como una figura en ruina. Al final, lo que queda de esta historia es algo mucho más grande que una cifra de regalías trimestrales. Es la historia de un país que, durante décadas, no siempre supo construir los mecanismos necesarios para proteger a los artistas que ayudaron a definir su identidad cultural. Es también la historia de un hombre que, a pesar de haber sido, según sus propias palabras, aprovechado por la falta de educación formal en su juventud, jamás dejó que eso apagara su pasión por la música. Alfredo Gutiérrez, con más de 80 años, sigue subiendo a los escenarios. No lo hace únicamente por necesidad económica, aunque él mismo ha reconocido que los conciertos siguen siendo, hasta hoy, su principal fuente de sustento. Lo hace también porque, en sus propias palabras, sueña con que la música nunca lo abandone, tal como él nunca la ha abandonado a ella. Es una declaración que resume, quizás mejor que cualquier título o cualquier corona, quién es realmente este hombre. No solamente el intérprete más laureado en la historia del Festival de la Leyenda Vallenata, sino alguien que incluso en medio de una pelea pública por justicia, jamás perdió el amor por su oficio. La denuncia de Alfredo Gutiérrez sobre el manejo de sus regalías sigue siendo, hasta el día de hoy, un tema abierto dentro de la industria musical colombiana y forma parte de una conversación más amplia sobre cómo el país debe proteger a sus juglares, especialmente a aquellos que construyeron sus carreras en una época sin las garantías legales que existen actualmente. Es una conversación que vale la pena seguir teniendo, con rigor y con respeto por los hechos, tanto los de 2022 como los de hoy. Si esta historia te ayudó a entender mejor la trayectoria y la lucha de uno de los grandes íconos del vallenato colombiano, cuéntanos en los comentarios qué canción de Alfredo Gutiérrez marcó tu infancia y comparte este video con alguien que también debería conocer esta historia. Colombia tiene una deuda enorme de reconocimiento con sus juglares, y contar sus historias con la verdad completa es quizás una manera de empezar a pagarla.